Hola a todos, de nuevo bienvenidos a Genet Guitarra. En el día de hoy continuamos con la historia, con la vida y obra del maestro Gustavo Niño, asimismo por el recorrido de la música colombiana. Hoy corresponde a la cumbia. Si no viste la primera parte donde hablo sobre la vida del maestro Gustavo Niño e interpreto el primer movimiento perteneciente a su suite del presagio, acá te dejo el enlace para que vayas y te pongas al día. Espero te quedes hasta el final del video donde estaré interpretando el segundo movimiento, Caribeña. Así que vamos allí. La cumbia es un estilo musical que se originó en la costa caribeña de Colombia y se ha extendido a lo largo de toda Latinoamérica. Es el resultado de tres culturas, la indígena, la africana y la española, y tiene profundas raíces en la historia colonial del continente. La cumbia no es solo un baile, sino un espejo de la historia y el mestizaje cultural en América Latina. Surgió con los esclavos africanos que trajeron sus ritmos y tradiciones musicales, adaptándolo a las nuevas circunstancias en el continente. Con el tiempo, la cumbia se fue enriqueciendo con instrumentos locales, convirtiéndose en un género destacado. Sus ritmos vibrantes y su baile envolvente han sido capaces de reunir varios grupos étnicos. Es un legado de resistencia, celebración y expresión cultural que sigue vivo hasta hoy. La influencia africana es clave, especialmente a través de los tambores, como el llamador y el alegre. Los esclavos africanos llevados a Colombia influyeron con sus bailes. Las gaitas colombianas, que son una especie de flauta indígena, dan el sonido melódico característico de la cumbia. Esto, junto a la estructura lírica, fueron aportados por los colonizadores europeos. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. Los ritmos de percusión provienen en parte de las tradiciones musicales indígenas de la región. Es así como las maracas se usan para marcar el ritmo. La cumbia, tanto en su aspecto musical como en el baile, no solo ha traspasado las fronteras de América, sino que ha sido apreciada por todo el mundo. Este género ha dejado una marca profunda en la cultura hispana. Con su vibrante ritmo y su rica historia, nos muestra la diversidad cultural. La cumbia ha evolucionado mucho desde su forma original. Hoy en día existen diferentes tipos de cumbia en diferentes países, como México, Argentina, Chile, Perú y Ecuador. En cada país se le han incorporado instrumentos y estilo propio. Por ejemplo, en México la cumbia tiene una gran popularidad y ha adaptado sonidos electrónicos y urbanos. Nunca es suficiente para mí. En Argentina, la cumbia villera es una variante que se caracteriza por las letras relacionadas con la vida en los barrios populares. También ha sido fusionada con otros géneros musicales como el rock, el reggaetón, el jazz y la música electrónica, dando lugar a subgéneros como la cumbia electrónica. La cumbia ha impulsado a destacados artistas, tanto en Colombia como en Latinoamérica. Desde temas clásicos como Yo me llamo cumbia y La pollera colorá, hasta éxitos más recientes. Este género ha dejado una marca indeleble. Y continuaré hablando sobre la vida del maestro Gustavo Niño, quien se inició en la música a la edad de los 10 años. Su primer contacto fue con la guitarra por iniciativa de sus padres, a que aprendiera a tocar algún instrumento musical. A pesar que la principal faceta y por la que más se ha destacado el maestro es de guitarrista clásico, realmente aprendió la guitarra cantando y acompañando canciones pertenecientes al repertorio de la música tradicional, comercial y popular. Luego se inclinó por aprender de forma autodidáctica la guitarra eléctrica y el bajo eléctrico, influenciado por el rock y la salsa de la década de los años 80. Volviendo a la guitarra, el maestro Niño nos cuenta que sus padres le contrataron un maestro de nombre Antonio Gil, quien siempre estaba bien peinado, vestía de camisa corta y corbata, y que iba los domingos en la mañana, clases que duraron tal vez un lapso de 2 años. Actualmente, y pasadas 4 décadas, algo que valora el maestro Niño de este maestro es que a pesar de las diferencias de edades, puesto que don Antonio tendría quizás unos 70 años, supo entusiasmar a un niño no solo por el amor al instrumento, sino a la música en general, sin necesidad de crearle absurdas barreras invisibles que más de uno vive.
Al contrario, don Antonio le enseñó valses, bambucos, pasillos, rancheras, corridos, baladas españolas y latinas, además de tocar diferentes temas clásicos de manera punteada, pertenecientes al repertorio mundial. En el segundo movimiento de la suite del Presagio, el maestro lleva a la guitarra toda la alegría y el calor del Caribe. Con ustedes, la bella cumbia caribeña. Disfrútenla. Preciosa la cumbia colombiana, ¿verdad? Me alegra que te hayas quedado hasta el final del video, espero que te haya gustado, que puedas comentar qué otro género de música colombiana conoces y si no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas. Estén atentos porque continuaré hablando sobre la vida y obra del maestro Gustavo Niño. No se pierdan el próximo video. Nos vemos. Besos y abrazos para todos.